Ok, bien. Nos quedamos aquí. Habíamos construido un People's Controller, ¿verdad? Donde aquí teníamos una llamada directa al context que recibimos por vía de el inyector de dependencia que tenemos acá en el program CS, el cual inyectamos mediante lo inyectamos de manera general en el container, ¿verdad? Se llama DI, que es el container donde tú inyectas de manera global todas las dependencias dentro de la ejecución de tu proyecto. Porque, a ver, más adelante nosotros vamos a ver varios proyectos. Vamos a crear más proyectos. Pero nosotros, cada vez que creamos un proyecto de librería de clase, tenemos que tener en cuenta que este proyecto web, que no es más que una aplicación de consola, mírenlo acá, esto es una pinche aplicación de consola, un programs.cs. La única diferencia es que él se buildea de una forma distinta. Acá cuando se crea el builder, se crea un builder de web application. A diferencia de quizás, por ejemplo, vamos a buscar. Bueno, no, porque en verdad el otro no sé, ya no te muestran esos archivos. Así que, bueno. Pero al final es una aplicación de consola. Pero se buildea de esta forma distinta. Yo puedo realizar diversos building dependiendo del tipo de proyecto que sea. Si es un proyecto de web API directamente, pues se crea de una manera distinta. Pero no tengo que preocuparme por eso. Eso lo crea de forma automática la plantilla que yo escoja, ¿verdad? Entonces, ajá. Con relación a eso, por ejemplo, yo lo hice en Visual Studio Code y yo lo que cogí la plantilla de web app, pero veo que, o sea, ahora fijándome en el proyecto de usted, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, cuando yo estaba conectando con la base de datos, yo utilicé controladores, obviamente, pero no creé una carpeta aparte, sino que creé la carpeta donde estaba la clase y las propiedades, creé un archivo donde estaba la clase y las propiedades, y donde se conecta la base de datos, y creé un archivo HTML, CSHTML, donde se va a mostrar el resultado. O sea, lo hice de manera distinta, pero con la misma lógica. Sí. El tema está en que, por ejemplo, tú creaste un proyecto de tipo web app. Cuando te le dé la gana de cargar, tú escogiste esta plantilla que es Razor Pages. Razor Pages, Correcto. Entonces, cuando tú escoges Razor Pages, el controlador no se maneja de la misma manera. Y de hecho lo vamos a ver. Lo que pasa es que ahora mismo estamos con la fase, pero Razor es un poquito más complicada y la vamos a agregar nueva después. Y después vamos a agregar un API solamente, y después vamos a agregar un proyecto de frontend que no sé en qué lo vamos a hacer honestamente. Quizá en Vue o algo. Pero tú escogiste un proyecto de Razor donde se maneja un poquito distinto la forma en cómo tú interactúas, porque acá tú lo que utilizas es una cuestión llamada stateless, es decir, que tu proyecto está desconectado completamente del backend, mientras que en el proyecto Razor directamente la interacción se hace directamente entre el frontend, o sea, el frontend interactúa directamente con los modelos y todo ese tipo de cosas. No es que uno sea más correcto que el otro. Lo que pasa es que uno trata de buscar una separación completa de conceptos, en este caso, y Razor Pages no te lo brinda tan a fondo, porque te obliga a utilizar modelos, model class y ese tipo de cosas directamente en una especie de code behind de la página, y eso no es correcto. Ok. Bueno, por algo me lo encontré un poquito más, más sencillo que lo que estábamos haciendo. Porque sí, como te dije, ya tiene, con esas dos páginas yo puedo ir creando y ya conecto con el backend. Una pregunta, o sea, yo le puedo entregar el CRUD de esa manera porque ya sí, no hay problema, dale para allá. Ok, claro. Bien, entonces nada,
Acá tenemos entonces nuestro inyector, ¿verdad? Que nos inyecta este contexto y que ya podemos utilizarlo en el constructor de cualquier clase. ¿Qué es el constructor? No sé qué es el constructor, me lo anoto, lo busco, investigo por mi lado, ¿verdad? Tengo que aprender a investigar. No me voy a cansar de repetirles eso. Duda que tengan, pregúntenla. No quieren preguntar, investiguenla. Tenemos herramientas, montones de herramientas para aprender algo que no sepamos. No podemos quedarnos con las dudas y venir ya para, faltando 2 semanas para entregar el proyecto final con que yo no sé nada. Tengo que preguntar, tengo que investigar, tengo que aprender por mi cuenta las cosas que yo tenga miedo de preguntar. Bien, entonces nada, teníamos entonces el people, donde habíamos dicho que el people, ¿verdad?, interactúa con este señor y le habíamos dejado de tareita que no valía punto el terminar la construcción de los demás métodos, ¿verdad? Entonces acá pues vamos a construir de cero los demás métodos. Primero vamos a crear el nombre, que sería create, pero esto es del get. Yo no sé si ustedes saben cómo funcionan las peticiones en navegador. Yo tengo 2 formas de hacer peticiones. Una es el get, que es cuando yo vengo y por ejemplo acá le digo, para poder ver, le doy a inspeccionar y yo vengo acá donde dice red y yo vengo y actualizo esta página, y en esta página yo voy a tener un montón de cosas que se hacen tanto de get como de post, pero la más importante es por ejemplo esta de acá, que es un get. Este get, ¿qué es lo que hace? Hace una petición al servidor de tipo get con ciertas credenciales y ciertas cosas y recibe una respuesta. ¿Cuál respuesta? Bueno, pues recibe el renderizado completo de la página. Pero si ustedes se fijan acá, en esto que está aquí, vamos a ponerlo un poquito más grande. Realmente, a pesar de que la página tiene estilos, tiene cosas, ha perdido iconos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque al final la respuesta que nos da este señor, que es el equivalente a lo que nosotros haríamos acá con un return view, y le mandamos a que renderice la información, correcto, de quién, de una vista que se llama como, que se llama index, con qué, con esta información. ¿Y qué es lo que él hace? Pues él viene acá a people, busca a este señor. Entonces este señor dice, ok, ¿cuál es mi layout? Ah, bueno, como no tengo un layout específico, significa que yo voy a usar el layout por defecto. ¿Y cuál es el layout por defecto? Este. Ok, por dentro de él yo me voy a pegar. ¿En dónde? Bueno, pues yo me voy a pegar ahí donde dice render body. Entonces render body yo renderizo mi información. ¿Cuál información? La que me pusieron acá. ¿Cuál? Bueno, que yo recibo un modelo, que yo recibo un H1, que yo recibo un bla 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 bla. Y todo eso se renderiza. De hecho lo podemos ver más adelante. Todo esto se renderiza y luego entonces ¿qué es lo que hace? Pues si te fijas acá, este señor hace un montón de gets adicionales, que si a este señor, pero no retorna ninguna formación, que si a este JS, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí, en algún lugar también existen, por ejemplo, este que es de image, es que él buscó esa imagen que se hace, bueno, que en algún lado está pidiendo una imagen de llamada warning, porque si te fijaste, pues el warning, que es este, por ejemplo, esta imagen, él no me la trajo en la respuesta que tuvo, por ende tiene que buscarla, ¿no? Entonces, no tenemos que profundizar en ese sentido, pero si, por ejemplo, yo vengo y limpio esto y le doy aquí a guardar, fíjate que lo que hizo fue un post. Ahí no sé si lo vieron, es muy corto. Ah, bueno, se quedó. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él hace un post. ¿De quién? ¿A dónde? Bueno, pues hace un post a ese archivo, ¿no? Entonces, hay 2 cosas. Está el get, que es para yo pedirle al backend que me dé la información que se va a mostrar. Y está el post, que es esa acción que se llama igual. No necesariamente tiene que llamarse igual, pero digamos, es esa acción dentro del controlador que va a recibir un modelo o una información o un whatever que viene desde el front. O sea, el front va a mandar una información al backend. Bien, entonces vamos a verlo en la práctica. Cuando yo vengo acá y en People's Controller yo creo el get del create y obviamente
voy a eliminar toda esta cuestión porque no me sirve de nada. Y sencillamente voy a retornar la vista. Solamente eso. Porque el create no... Yo voy a crear un nuevo elemento. Ahora, ¿un nuevo elemento de qué? De people, ¿verdad? De person. Correcto. Entonces yo tengo dos opciones. Yo puedo decir var person igual a new person. Y como es nueva la persona, que él va a crearla de cero, pues yo puedo mandarle, o sea, no lleno ningún valor y sencillamente le mando eso al front. O si realmente yo voy a mandar un modelo vacío, pues no tengo que mandar nada. Si yo voy a mandar un modelo vacío, ojo, si voy a mandar un modelo vacío, no tengo que mandar absolutamente nada. Bien, genial. Luego entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues vamos a copiarnos esto y le vamos a cambiar el nombre por create. Y pues acá lo que vamos a hacer es que vamos a recibir a person, person, ¿verdad? Recibimos a person, pues acá vamos eliminando disparates que no nos sirven nada. Vamos a poner un H1 que diga add new person, ¿verdad? Esto es un texto dentro de un H1. Bien, aquí no mostramos ese header. Decimos aquí no ponemos este botón, sino que vamos a construir un formulario. Entonces, ¿cómo construimos un formulario? Primero empezamos con un div. Luego, dentro de ese div, vamos a crear otro div. Y este div le vamos a poner, esto es HTML. Esto es HTML básico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Ok, esto, bien. Listo. Entonces, este div va a tener un class, le voy a poner row. Esto es diseño básico. Esto es, en este caso, yo me estoy valiendo de Bootstrap, ¿verdad? Usted se puede valer de la herramienta que usted quiera, HTML puro, mezclar, meter usted su propio CSS o lo que usted quiera, ¿no? Entonces, en este caso voy a tener un row y dentro de ese row voy a tener un class y esta va a ser form group, ¿verdad? Excelente. Entonces dentro de ella yo voy a tener un label y este label yo le voy a poner name. Entonces también voy a tener en este caso un input y este input va a tener ASP for y le voy a poner el nombre del elemento del modelo que yo quiero mapear a este input. Entonces en este caso es name, ¿verdad? Listo. Entonces ya tengo mi input y voy a poner bueno, en esencia eso sería lo único que yo necesito. Ahora, estos asuntos tienen que estar dentro de un formulario, porque al final si yo hago esto solamente lo está mostrando, pero no hace nada con él. Entonces yo tengo que meterlo todo esto dentro de un formulario. Pues vamos a poner en este div, vamos a poner un ASP action, ASP action. No, mala mía. Vamos a poner un formulario, form. Vamos a meter todo esto dentro de un form. Y a este señor es que le ponemos action. Y la acción a la que va a ir pues es al create. Genial. Entonces puedo ir viendo cómo van quedando las cosas. Vamos a decirle aquí
que este va al create, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo va quedando el asunto. Aquí eliminamos esto. Realmente vamos a eliminar todo esto. Nos vamos a people. Un dato. Yo cambié la cadena de conexión por un nombre más útil que Prestify DB Context, porque en verdad eso no es un DB Context. Esto es una cadena de conexión para el contexto. Entonces, por ende, le cambiamos lo que tenía. O sea, acá en el App Settings decía Prestify DB Context. Y eso no es un contexto, es una cadena de conexión. Por ende, Prestify puede ser DB String Connection o whatever. En este caso, simplemente Prestify String Connection. STR de string y también pudo ser CNN para simplificar, pero bueno, ya está. Entonces, nada, detenemos. Y nos vamos a people. Y dice aquí, connection string was not... le di para atrás. Pues, pendejo. Bien, entonces le damos a añadir y podemos ver que tenemos un formulario que dice add person y tiene name y tiene este asunto. Pero se ve feo, se ve muy feo, bastante feo. Vamos a añadirle un poco de bonitura. Vamos a decir acá, al label yo le voy a agregar una clase que es label form label. Y a este input le voy a añadir una clase que es form control. Form control. ¿Verdad? Entonces, tengo que detener, pero vamos a buscar algo. Ok, este nugget que se llama Microsoft ASP Core MVC Runtime Compilation lo vamos a instalar para facilitarnos la vida de que nosotros tenemos que detener el proyecto cada vez que hacemos un cambio. Cuando ustedes están trabajando un aplicativo HTML, un HTML básico, ustedes hacen el aplicativo y cuando actualizan algo ustedes simplemente le dan a F5 y ya el cambio aparece, ¿verdad? Eso pasa por la forma en cómo se trabaja un archivo HTML. Sin embargo, en un aplicativo MVC, realmente tú no estás manipulando de forma directa
el HTML como tal, sino que el framework hizo un render del HTML, lo escupió y eso es lo que está ahí. Entonces, por eso es que aunque nosotros actualicemos algo en el front, realmente no podemos verlo sin detener el aplicativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una herramienta, un NuGet Package, que nos facilita esa vida de estar haciendo ese tipo de cosas. Se llama Microsoft ASP Core MVC Razor Runtime Compilation. Instalamos ese señor en la versión 8 porque estamos utilizando la versión 8, ¿verdad? En este caso sí aplica lo que dijo uno de los compañeros, ¿verdad? Que vamos a instalar la versión que tengamos. Sí, en este sí, porque uno de los requisitos que le dije fuera que fuera de Microsoft, ¿verdad? Porque Microsoft se ha empeñado en todos los temas que tienen que ver con Core en ponerlo que mantenga la versión del otro, ¿no? Para evitar confusiones. A veces, cuando instalamos paquetes, nos pueden aparecer cosas como esta. Si nos aparecen cosas como esta, ese warning significa que hay algo mal en mi código, en mis paquetes. Puede haber un paquete que sea vulnerable, puede haber un paquete que esté desactualizado, puede haber un paquete que esté deprecado. Cuando un paquete está deprecado, significa que el desarrollador X ya no le va a dar ningún tipo de soporte y no es correcto tú tener un paquete de ese tipo porque si aparece una vulnerabilidad o algo, pues ¿quién la va a atender? Nadie, ¿no? Aunque tampoco es como que un proyecto quizá que sea open source realmente vaya alguien a atendértelo, pero por lo menos si está deprecado es seguro que el tipo dueño te dice, mira, si pasa algo te jodiste, úsalos bajo tu propio riesgo. Pero si te fijas en los paquetes que nosotros hemos instalado, todos están verdes, o sea, todos están bien. ¿Qué pasa? Que estos paquetes para funcionar instalan otros paquetes por detrás que se llaman paquetes transitivos. Estos paquetes transitivos a veces él te instala la versión que necesita, ¿verdad? Él no te instala la última versión, te instala la que él necesita, la mínima que él necesita para funcionar. Pero muchas veces la mínima que él necesita pues tiene algún virus, alguna vulnerabilidad, o pasa como en este señor. Bueno, sí, en este señor fue una vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, todas estas versiones tienen una vulnerabilidad que es grave. Entonces tú no puedes agarrar y tener un proyecto que tenga una vulnerabilidad. O sea, tiene al final una clase que tiene un maco. Entonces, ¿qué tú haces? Bueno, o desinstalas el programa que esté utilizando ese señor, el paquete que esté utilizando cualquier librería así, o actualizas la librería a una versión que sea estable. En este caso, pues vamos a actualizar a la última porque bien. Entonces ya este va a dejar de ser un paquete transitivo y se va a pasar a uno de los paquetes principales. Bien, entonces fíjate acá que desapareció el warning, pero ahora ya lo tengo dentro. Bueno, hay otro warning que es este señor. Dice que, fíjate, la versión 5, bueno, vulnerable también. La 6 no lo es, mira qué cosa. La 6 no es vulnerable, pero la 7 y la 8 sí. Entonces la 8.1 corrige ese maco. Pues vamos a la 8. Bien, nítido, genial. Entonces ya ahí tenemos todo verde, todo nítido, todo bien. Agregamos 2 paquetes que no estaban en nuestros planes agregar, pero ni modo, no hay nada, no pasa nada. Igual nosotros tenemos 74 paquetes instalados. Eso no. Bueno, entonces dijimos que ya lo instalamos. Sí, a ver. Sí, está instalado. Genial. Entonces ya nosotros podemos hacer cambios. Profe, disculpe, pero ¿qué hace ese paquete de Runtime Compilation? Eso es lo que hace es lo siguiente. Si yo vengo a People y vengo a agregar y ese name, por ejemplo, yo vengo y digo, no, espérate, no es name, es names. Yo simplemente guardo y con actualizar no pasa nada.
No, me mintió ChatGPT, no es ese. No es ese. Profe, Ajá. no, porque yo pregunto, porque yo llegué ahora. Porque estaba buscando una cosa en la casa. Sí, sí, Pero, bueno, en teoría ese paquete es el que permite que cuando yo haga algo en el backend, en el frontend del aplicativo, pues pueda instalar. Ah, cierto. porque eso no es lo mismo que el hot reload, entonces. Es el mismo que el hot reload, lo único que el hot reload no existe en MVC. Ay, sí, es porque hay la cosa de que de un fueguito ahí arriba. Sí, pero esto te tendría el aplicativo. Hot reload, si yo le doy, detiene el aplicativo y lo inicia. Pero es como dice la dama, me faltó esto. En el services hay que configurarlo. Lo único que acá no se configura de esta manera, sino que yo tengo que decirle acá punto esto. Ahí, listo. Entonces detenemos y ahora sí. Damos a People. Vamos a añadir. Ahí dice Names. Nos vamos a este asunto. Le ponemos solamente Names. Guardamos. Actualizamos. Y ahí está. ¿Ven? Y ya no tenemos que estar con esa detenedora del programa. Nítido. Entonces tenemos Name y tenemos este asunto que fíjate que ahora se ve como bonito y cosas, pero se ve, digamos que distorsionado en este sentido, porque a veces uno quiere el formulario que tenga de un lado una cosa y del otro lado tenga la info, ¿no? Pero ya aquí un tema de diseño, hay muchos que te dicen que esa es la forma correcta de tenerlo, ¿verdad? Que tenga el nombre arriba, o sea, lo que tú vas a llenar arriba y abajo el elemento, pero ya eso es tema de como ustedes quieran. Si ustedes quieren, por ejemplo, acá pueden ponerle un row y pues se verían los dos en el, bueno, no, porque acá tendríamos que poner ASP4 igual y ponemos name para que se asocien, ¿verdad? No. Entonces, digamos que a este señor le ponemos call md2 y a este le ponemos call md3. No. Bueno, ahora si querían, obligado, está bien. A ver, form group para agrupar. Vamos a meter otro div. Y acá entonces vamos a decir class. Y vamos a decir call md12. Entonces estos dos lo ponemos dentro. Vamos a ver si ahora sí. No. Póngale no. Le pongo row a este de acá, ¿verdad? Le ponemos row. No. Hay un meme que explica bastante bien esto. Que dice un backend developer tratando de centrar un div. Y el tipo sudando y toda la vaina. Y el tipo desesperado. Sí, entonces eso mismo pasa aquí. MD2. Quitamos esto de acá. Y acá vamos a ponerle call MD2 también. Entonces del 12 tú vas a usar el 2 y tú este. No. Bueno, por lo menos, ok, ahí puso esto aquí. Entonces quiere decir que el problema está aquí. Vamos a ponerle a este señor row. Pero tú te quieres. Y ahí ya está. Míralo más con CSS que con Ash que con C-Chance.
Bueno, que yo no soy desarrollador de CSS ni nada de esa vaina. Justamente yo soy desarrollador backend. Miren, ahí quedó. Tenemos entonces una clase llamada row. Dentro de esa clase row vamos a tener un div con call md2. De hecho, entiendo que si lo pongo así como lo tenía ahorita, debería funcionar. Vamos a ver. No necesita. Bien. Eso es si tú quieres tener el formulario de este modo. Pero como le digo, muchos defienden la premisa de que en verdad tu formulario no debería estar así. Tu formulario debería estar el texto arriba y el contenido abajo. Ya ahí está en gusto de ustedes, como ustedes quieran hacer su asunto. Como digo, esto es diseño, esto es HTML, CSS y JavaScript. La clase trata de programación, ¿no? Pero para que por lo menos vieran cómo se puede hacer. Entonces vamos a hacer los demás en la manera que supuestamente dice mucha gente que debe ser correcta, que sería directamente así. Quitamos todos estos y ya pues acá tú le pones me salté uno, listo. Entonces le damos a edit, le damos a advance, le damos a format document para que él formate el documento. Entonces este señor ya no es a name que pertenece, sino a last name, ¿verdad? Last names. Y acá le ponemos last names. O last names, o como usted quiera ponerle. Y acá el nombre de la propiedad, ¿verdad? Listo. Entonces si vamos viendo, podemos ver que last name, ¿verdad? Está tomando todo el espacio. Por ende, vamos a limitarlo. Aunque creo que tendríamos que poner otro div ahí. Sí, tenemos que poner otro div para limitar el contenido. En verdad, tenemos ese input ahí. Y esto se lo ponemos a esto. Profe, ¿tenemos que aprender CSS, HTML y JavaScript? Sí, por lo menos lo básico. Realmente tienen que aprenderlo. Es una necesidad, por lo menos lo básico. Bien, está last name, ¿verdad? Limitado, bonito, que sé yo, que tú puedes modificar incluso ya sea el fondo, de lo que tú quieras, para que se vea un poquito distinto, pero es un tema de diseño. Ya ustedes hacen sus cosas como ustedes deseen. Entonces vamos a continuar con este asunto. De hecho, acá no necesitaríamos esto, sino solo con form group. Perfecto. Entonces vámonos con el siguiente elemento, que era ¿cuál? Era, vamos a close other tabs, vamos a abrir person, y teníamos DNI, que realmente hubiese sido el primer registro, ¿verdad? Ustedes lo ponen donde ustedes quieran, eso es completamente irrelevante. Aquí entonces sería RNC, ¿verdad? Bueno, y obviamente tenemos que llenar este señor y este señor, correcto, listo. Tenemos last name, tenemos el address, vamos a llenar el address. El address copiamos para no crear problemas, pero en el address realmente yo voy a utilizar otro elemento. Yo voy a utilizar un ¿cómo se llama? Text area. Entonces el text area le voy a poner ASP4, le pongo address. Entonces hay una propiedad que se llama calls, le voy a poner 3 y igual le voy a poner esta clase de form control, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Por eso es lo que estamos haciendo ahí, HTML, CSS y JavaScript, ¿verdad? Vamos a poner ahora el font
Y vamos a poner el email. Bien. Entonces tenemos este asunto. Detenemos porque aquí hicimos cambio. Bueno, no tenemos que detener realmente. Mala mía. Es decir, no, hicimos cambio de la estructura del person, pero realmente no lo hicimos. No teníamos que detener nada. Ok, entonces tenemos people. Tenemos add. Y tenemos nuestro formulario, ¿verdad? Genial. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahí? Pues nos falta, mira, aquí el address se puso de esta manera, porque le pusimos un form distinto, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta entonces poder enviar ese formulario. Porque una cosa es que acá dijimos, ok, el form va a ir a una acción create, pero, ok, ¿y dónde está ese señor? Perdón, ¿cómo desencadeno a ese señor? Pues fácil, lo desencadenamos de la siguiente manera. Yo voy a crear dentro del formulario, ya este div creo que no lo necesitamos. Dentro del formulario yo voy a crearme un botón, así de simple. Creamos un botón o un input, puede ser un input, y este input va a tener un tipo, y este tipo va a ser de submit. Ahora bien, como es un input de tipo submit, yo le puedo poner ropitas. Entonces vamos a ponerle una ropita de botón. Y luego, ¿cuál tipo de botón? Pues btn. btn. Vamos a ponerle, bueno, primary puede ser. Primary. Y vamos a ponerle un value. Y el valor va a decir save. ¿Verdad? Actualizamos. Y ahí tenemos nuestro botón. Vamos a agregar un segundo. Que ese segundo no va a ser un input, sino un A. Bueno, vamos a borrar todo esto. Vamos a decir un A. Y ese A va a ser un, puede ser un ASP action, para decirle que va a ir al index. Simplemente. Entonces, acá le ponemos cancel. Y vamos igual a ponerle ropita. Vamos a ponerle ropita, pero en este caso de secondary. Listo. Entonces tenemos acá el cancel, que cuando le damos un clic, pues sencillamente nos va a mandar al action. Entonces, si le damos a este señor save, podemos ver dos cosas. La primera es que aquí arriba, no sé si se fijaron que él intentó hacer algo. Fíjate, allá él intentó hacer algo. Si yo me voy al inspect, en el inspector yo puedo ver, cuando le doy save, que él agarra, hace algo. En este caso hizo un post a la acción create, pero realmente hizo el post, no lo encontró, hizo un get y redimensionó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces yo tengo la acción get, pues necesito la acción post, pues vamos a crearla. Vamos al people controller y vamos a venirnos acá y vamos a crearnos acá esto, ¿verdad? Estamos aquí, creamos la acción post. Pero lo primero que tenemos que hacer para la acción post es indicar que es un post. El comentario no tiene nada que ver, solamente le estamos poniendo el comentario por poner un comentario. Estos son de estos comentarios que realmente no suman absolutamente nada. En especial aquí, porque acá yo simplemente le voy a decir http post. Listo. Ya no tiene sentido tú decir, este es el post, pues no tiene sentido. Algo a notar es que aquí realmente, aunque no esté marcado, hay un http get. http get. Aunque no esté marcado, ¿verdad? No es necesario marcarlo. En algunos sitios te lo marcan, pero no es necesario. Ahora bien, yo tengo entonces ese formulario que lo tengo en donde, en el acá, ¿verdad? En el people, correcto. Tengo el form ASP action que va al create. Ahora,
¿Cómo es que este formulario va a ser recibido? Sencillo, mira, si tú te fijas acá, yo me voy a este señor y yo puedo ver que, fíjate, mira, aquí hay un input que es de tipo text, que tiene un data value y que dice que tiene un ID llamado lastName. ¿Qué es el ID? Bueno, pues agarro y busco HTML, CSS y JavaScript para entender qué es el ID, que no tiene nada que ver con el ID de una clase, que es lo que nos compete, ¿verdad? Pero al final técnicamente es lo mismo, pero diferente. Por ende tengo que buscarlo por mi lado. Y también tiene un name. Fíjate que acá tiene un name. Cada input tiene un name. Este señor también, el RNC, fíjate que tiene el text, tiene el data val, tiene el DNI file squared, tiene el ID, DNI y tiene el name, DNI. Ven, yo puedo sobreescribirlo, ese name y ese ID, claro que sí, pero no tiene ningún sentido de hacerlo. Entonces, este formulario, cuando yo le dé save, él se va a hacer un submit. Si ustedes se fijan, en el post, cuando yo vengo acá a Network, vengo al post del create y si me voy al payload, yo podré ver algo interesante. Si yo le pongo, vamos a limpiarlo para que podamos verlo mejor y vamos a ponerle un contenido. Vamos a ponerle acá cualquier cosa, acá cualquier cosa, acá cualquier cosa, aquí cualquier cosa y aquí cualquier cosa. Y si yo vengo y le doy al post, le doy a save, fíjate que en el post él agarró y dice payload. El payload es ese, o sea, lo que nosotros le estamos mandando al backend, básicamente. ¿Y qué le estamos mandando? Le estamos mandando un form data y ese form data tiene una propiedad llamada name, una que tiene tal valor, otra propiedad llamada lastName que tiene tal valor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo perfectamente puedo venir acá en people y decir, ¿sabes qué? Tú vas a recibir un string, porque es de tipo string, name, por poner un caso, y luego un string lastName. Y tienen que ser exactamente igual que como yo les estoy mandando en el payload. Bien, si lo mandé en el payload con minúscula, pues tengo que mandarlo con minúscula. Ahora, ¿cómo se mandaría esto en minúscula? Porque esto al final está tomando, si nos vamos al create, cuando yo le digo ASP_for, él está utilizando este mismo nombre de la propiedad para ponérselo de ID y de name. Si yo sobreescribo esto y lo pongo por cualquier cosa, le digo acá que le voy a poner lo que sea, pues entonces cuando envíe este formulario en el lastName, cuando yo actualice acá y en lastName yo ponga algo e intente guardar, limpiamos, pues yo podré ver que el create en el payload manda, bueno, obviamente tendría que quitar a este señor por obvias razones. Entonces limpiamos, ponemos algo acá y en el payload podremos ver del create que este señor manda en algún lugar una cuestión por ahí que tiene ese nombre raro que le pusimos. Bueno, por allá. El punto es, mis queridos, que obviamente lo correcto es hacerlo de esta manera. Bien, eso es lo correcto. Digamos, lo correcto dentro de la perspectiva de ASP. Para que no se me vayan a decir por ahí, no, que no. Desde ASP, lo correcto es usarlo de esta manera. Ahora bien, tú acá puedes tenerlo de esta forma, tener cada propiedad de forma separada. O hacer las cosas pues, con más orden. ¿Cómo tú haces la cosa con más orden? Pues vamos a recibir mejor una clase que contenga todas esas propiedades. ¿Y cuál clase? O sea, podemos crearla, podemos ir a nuestro modelo y crearla, pero ya tenemos una clase que cumple con esos requisitos. Pues entonces, como ya la tenemos, que ¿quién es person? Pues entonces vamos a decir, vamos a recibir a person. Vamos a recibir a person. ¿Y cómo le vamos a llamar? Pues le llamamos como quiera. En este caso, como nosotros recibimos la información de la vista, pero ¿qué recibimos de la vista? Recibimos un modelo, pues entonces le llamamos VM de ViewModel. ¿Ven? Genial. Ahora bien, recibimos ese modelo de la vista, que le llamamos ViewModel,
Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, pues procedemos a hacer lo que nosotros querramos hacer. En este caso, pues sencillamente guardar en la base de datos. ¿Cómo guardamos la base de datos? Tan simple como decir contexto.add y guardamos el VM. Sin embargo, fíjate, hay algo que en verdad molesta bastante y es que esto funciona bien y te va a pasar y no hay problema, pero realmente es una mala práctica. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que tú estás guardando. ¿A quién tú estás guardando ahí? No, tú vas a inspecciones y tú dices que es perso. No, tú no tienes que estar viendo eso. Tú tienes que saber a quién tú estás actualizando. Entonces yo le pongo punto a quién yo quiero actualizar, que es a people, ¿verdad? Que es la persona. Entonces, ahí sí. O sea, lo puedo hacer de dos maneras, pero la forma correcta es especificar el contexto, punto, el nombre de quien yo quiero. Bien. Y luego, para que eso exista en base de datos, tengo que guardarlo. Entonces le digo context.saveChanges. Listo. Hasta que yo no le ponga save changes, eso no existe en base de datos. Entonces, después de que yo guarde, ¿qué hago? Pues entonces pues redirecciono, que es un tipo de acción. Existen tres tipos de acciones en esta estructura. Y una de ellas es el return view, que lo que hace es que retorna la misma vista renderizada, ¿verdad? Y la otra es un redireccionamiento a otra vista. Entonces, en este caso, le decimos, a otra acción, perdón. Entonces, en este caso le decimos redirect to action. Y a la acción que vamos a redireccionar, le ponemos el nombre, que sería el index. ¿Verdad? Esta es la forma fácil de hacerlo. Ahora bien, hay otra forma de yo hacerlo, quizá no tan fácil, pero me evita estar utilizando esta cuestión que se llama Magic Strings, ¿verdad? Porque hoy se llama index, pero mañana se puede llamar de otra cosa, de otra forma. Entonces, si se llama de otra forma, ¿qué va a pasar? Cuando yo intente redireccionar a este señor, pues explota. Ahora bien, yo puedo decirle name of y le pongo el nombre de una acción. En este caso, el nombre de la acción es index. Entonces, ya ahí, ¿qué es lo que él hace? Que si mañana yo cambio el nombre de index, pues acá no tengo que hacer nada, porque aquí yo le estoy diciendo el nombre de ese señor. O sea, el string de esa información que esté ahí. Bien. Un poco complicado, digamos. Pero digamos que simplemente para evitar el tener que reemplazar strings. Los strings mágicos traten de evitarlo a toda costa. Ahora bien, esto si todo está bien. O sea, si todo está bien, pues nítido, guardamos y actualizamos. Y aquí pues obviamente no retornamos nada, sino simplemente guardamos y actualizamos. Return. Redirect to action. Y aquí ponemos esto también para que lo tenga. Bien. Ese es el caso escenario, el caso ideal, el caso hipotético, el caso lindo, el caso precioso. Pero ¿qué pasa si algo falla? Bueno, de hecho vamos a provocar el error. Como aquí sí cambiamos en el backend, pues toca hacer el whole reload o detener e iniciar de nuevo. Que al final el whole reload es solo mismo. Por eso yo prefiero detenerlo que usar el whole reload, porque a veces hay muchos cambios de otras clases. Cuando tú estás trabajando con otras clases, el whole reload es bueno solamente cuando tú estás trabajando un proyecto único. Si tú estás trabajando un proyecto múltiple que tiene muchas clases, muchas dependencias, el whole reload te suele hacer disparate. Entonces, mejor detenga su proyecto e inícialo de nuevo cuando estamos trabajando con la arquitectura que vamos a ver más para adelante. Por ahora, digamos que sí, funciona, dale, pero, ¿verdad? Ya la costumbre, ¿no? Entonces acá ponemos una información, ponemos esto, guardamos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que acá él vino al index y dice, ¿qué es lo que dice? Bueno, él guardó, que digamos que es lo importante, pero
No debe guardar. Mira, él guardó el registro, pero guardó la dirección, la guardó nula. Guardó el teléfono nulo, el email lo guardó nulo, el DNI lo guardó nulo. Entonces, hay una de esas propiedades, honestamente no les sé decir cuál. Vamos a ver, vamos a buscarla. Query, bla, bla, bla. Ok. Entonces, deleted. Deleted está con valor. Está con valor. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a actualizar esa información, ¿verdad? Para poder continuar. Vamos a actualizar esta info. Actualizamos esta. Y actualizamos aquí. Y si le damos continuar y actualizamos nuevamente, pues ahí la tenemos, ¿verdad? Hay una de ellas que no permite la nulabilidad de la información. Bueno, realmente todas. Realmente todas. Cierto. Este warning, ahí, ahora me acordé. Estos warnings te están diciendo, mira, todos estos strings no permiten valores nulos. Pero tú en la base de datos lo permitiste, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu solución? Tu solución es permitir que estos señores sean nulos. ¿Cómo permito que sean nulos? Tan simple como decir interrogación. Fíjate cómo ahora se quita el warning. Pero eso es asegurándote de que en base de datos ellos permitan nulos. Entonces aquí pues sí tenemos que detener o usar el who reload. Y si venimos e intentamos añadir last name, guardamos, pues fíjate que él te permitió hacerlo. Ahora bien, ¿es correcto esto? Dependiendo de la óptica que tú lo quieras ver. Si tú quieres que, bueno, ok, como en base de datos, él permite nulo, y ahí entra la disyuntiva. Y bueno, base de datos lo permite nulo. Ok, pero una persona puede existir sin un nombre. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, tú hablas con negocio, te dice, bueno, es que en base de datos se permite por H o por R. Ok, Tato, pero negocio, ustedes me autorizan a que yo pueda bloquear eso, de que por lo menos no permitan insertar. Ah, no, claro que sí, vamos a bloquearlo, perfecto. ¿Cómo bloqueamos? Tenemos dos formas. Una de ellas es la forma no elegante, que es lo que tenemos allá. Simplemente diciéndole el string que no permita nulos, o poniéndole de manera explícita la etiqueta required. Con la etiqueta required yo puedo ponerle un mensaje personalizado, y con ese mensaje personalizado yo puedo decir ¿verdad? Required error, falta error message igual a esto. Listo. Entonces, required, entonces tú tienes un nombre específico y la propiedad debe estar del tipo de información que esté en base de datos. Entonces, por eso es que aunque yo le ponga una etiqueta required, yo tengo que especificarle acá que él permite nulo, porque lamentablemente en base de datos permite nulo. Si en base de datos no permite nulo, entonces yo no se la pongo. Bien,
Entonces es algo a considerar. Un tema de orden, digamos, profe, pero aquí estoy escribiendo más texto. Sí, pero al final tú tienes control de lo que tú quieras poner acá. Y lo vamos a ver la diferencia entre este, por ejemplo, y este. Name y este. Entonces, nada. Ahora bien, él está guardando. Entonces, como él está guardando, yo tengo que bloquear ese tipo de cosas. Pues entonces yo tengo una opción que se llama Model State. Entonces yo puedo agarrar y hacer una pregunta, una simple estructura de control, donde yo pregunte if model state.isValid, entonces es que él va a guardar y va a hacer el redireccionamiento. En caso contrario, ¿qué es lo que él va a hacer? En caso contrario, él va a retornar la misma vista, pero en esta ocasión le va a pasar el modelo. Entonces yo pongo return view y le voy a pasar el modelo, porque si él tiene alguna data, pues entonces la va a botar, la va a perder. Cuando él venga acá al post y haga el return view y el view sea nulo, pues entonces él la va a botar toda la información. Pues entonces yo se la mando la información. Bien, ahora bien, aquí entra en disyuntiva un tema que siempre mucha gente establece. Si él entra a este método, al if, si él entra ahí, hay un return que me indica que él va a salir, ¿verdad? O sea, que cualquier cosa que yo ponga fuera de ese contexto, fuera de ese llave que abre, llave que cierra, fuera de ese ámbito, ¿verdad? Cualquiera de las tres formas que usted quiera llamarle, todo lo que ocurra fuera de esos, si él entró aquí, no va a pasar. Y ahí entra en disyuntiva algo que muchos desarrolladores discuten, ¿no? Y es que si tú necesitas poner un else, significa que hay algo mal en tu código. Acá realmente no necesitamos este else. Porque si falla, que es el else, pues retórname la vista. Pero si no falla, pues él va a salir. Entonces, aquí no necesitamos ese else. No necesitamos. Ahora bien, los desarrolladores de esa escuela, de esa corriente de pensamiento, dicen eso, pero digamos que hay casos donde quizás lo amerite, pero muchos de ellos, en efecto, va a ser un error de lógica. Ahora bien, también como tenemos esta forma, pues podemos tener también la otra, porque realmente también esta lógica está mal, porque hay una norma que me dice que yo tengo que retornar primero. O sea, digamos que una norma que me dice, cuando yo estoy haciendo validaciones o métodos, siempre tengo que retornar primero. Entonces aquí yo hago contenido y luego retorno. Aquí, en el caso else, yo retorno automáticamente. Pues entonces significa que mi lógica está mal. Yo tengo que invertir la lógica. Entonces, ¿cómo invierto la lógica? Bueno, acá comento todo esto porque en verdad está mal. Y yo lo que hago es que digo, si el modelo no es válido, o sea, lo niego, retórname la vista con el viewModel. En el caso contrario, añade esto. Listo. Entonces ahí estamos retornando primero, que es una de las normas de programación. En caso contrario, pues añade, guarda y redirecciona. Listo. Esto es un tema de orden, ¿no? Yo no voy a ser tan estricto corrigiendo ese tipo de normas, pero es bueno conocerla, ¿no? Claro, es más difícil tú entender que estamos negando una condición, pero ya al nivel que estamos, yo creo que eso quizá no debería causar confusión. Entonces yo voy a poner un breakpoint acá para que podamos ver algo. Y vamos a venir a People. Vamos a agregar
Vamos a dejar vacío el nombre, dejamos vacío el last name, llenamos aquí, le damos a save. Entonces lo primero que podemos ver es que el model state, el isValid, dice que es falso. Y si yo me paro arriba de él, podré ver algo. Yo podré ver que el DNI es válido, pero el name tiene un validate state de invalid. Si le doy acá a desplegar, podré ver en algún lado que dice errors, y en errors puedo ver que dice you need to put a value here. Mientras que si me voy al de el last name, que también está inválido, ¿dónde está? Invalid last name. Y me voy al values y me voy al errors, y en el errors le digo, fíjate que él te dice the last name field is required, que es el mensaje por defecto. O sea, él te dice the nombre propiedad field is required. Es un mensaje completamente válido, completamente aceptable. Tú lo tomas como una lenteja, o la tomo o la dejas. En este caso, pues simplemente me va a retornar de nuevo a la vista y me va a retornar con los valores que yo tenía previamente. Entonces, si acá yo le pongo ahora un apellido y acá le pongo un nombre y lo demás lo puedo dejar vacío, si lo doy a guardar, pues podré ver que ahora el isValid es igual a true, ¿verdad? Genial. Y ahora sí, él va a guardar, y cuando guarde, pues fíjate que todo salió de maravillas. Nítido, genial. Profe, Dígame. le iba a decir que de hecho, cuando yo estaba creando mi club, al campo de email, yo le puse un require y le puse también uno, o sea, para que valide si es email. Y o sea, lo valida como el arroba. Y usted al lado del require puede poner coma y le puede poner email address, creo que le voy a decir ahora mismo. Sí, si tú vienes acá a los data annotation, tú puedes validar de diferentes maneras. Tú puedes ponerle que esto es un email address. Entonces, cuando tú le pones que es email address, ya con ese data annotation, él reconoce que lo que sea que yo ponga ahí tiene que tener estructura de email. Si no, no te lo va a dejar poner. Exacto. Sí. También igual, por ejemplo, con el address, tú puedes poner incluso el font, por ejemplo. El address no. El font, tú puedes poner font. Y ya con eso, tan simple, él te dice que no, o sea, no te deja guardar algo que no sea un teléfono. En este caso, digamos que no es necesario, pero muy buena observación, realmente lo puedes poner. Bien, genial, ya tenemos nuestro proyecto, digamos que en camino, más o menos funciona, ya tenemos el create. Ahora vamos a crear el edit, porque así como yo puedo crear, pues también debo poder editar. Entonces vamos a crear el edit. El edit es muy similar a todo esto que está acá, entonces yo simplemente me copio esto. El edit, obviamente, vamos a ponerle un nombre distinto. ¿Tiene que llamarse edit? No, usted puede llamarle como usted quiera. Ahora sí se recomienda, ¿verdad? Que si estamos haciendo un CRUD, usted le llame los nombres estándares, que son index para el listado, details para el detalle, create para crear, edit para editar y delete para eliminar, ¿verdad? Bien, entonces el edit tiene una diferencia. Porque en el edit yo tengo que pasarle el parámetro de a quién yo voy a editar. Entonces acá yo le voy a poner int y le voy a poner id o person id o como usted quiera id. De hecho, vamos a poner lo que sea id. Bien, ahora lo tengo, lo que me mandan, ¿verdad? Pues entonces ahora tengo que buscar, con ese valor que me mandan, tengo que buscarlo en base de datos. Entonces, ¿cómo busco en base de datos? Sencillo. Digo acá var y vamos a decir person, porque es unidad, igual a context.people.firstOfDefault y voy a buscar con una expresión lambda. ¿Qué es una expresión lambda? Lo googleo, ¿verdad? Entonces, con una expresión lambda que recibe, o sea, la expresión lambda, tú le pones un nombre del identificador de los elementos que están involucrados dentro de la expresión, que puede ser cualquier nombre. En este caso yo le pongo P, porque siempre le pongo P a todos. Pero digamos que lo correcto es utilizar nombres referencial de lo que tú quieres referenciar.
valga el pleonasmo, ¿verdad? Aquí correspondería P porque tú vas a representar a people. Entonces, por ende, le ponemos P. Y luego nos ponemos la notación flecha. Y entonces de P yo quiero buscar por el ID. Entonces, el ID tiene que ser igual a lo que sea ID, que es lo que me pasaron aquí. Ahora bien, esto, ¿verdad? Es utilizando, en este caso, utilizando iQueryable, que es de una extensión de LINQ que tiene Entity Framework. Sin embargo, si yo no quisiera utilizarlo de esta forma, fíjate la loquera que yo tendría que hacer. Yo tendría que decir var persons o people, porque plural es people igual a context.people.toList. Entonces, una vez yo tenga la lista, pues tengo que crear un objeto que diríamos var temp o db person db igual a new person, o no necesariamente, sino realmente tendríamos que declararlo del tipo solamente y ya. Listo, lo declaramos solamente. Entonces luego con esta lista de people yo tendría que decir for each item en people. Entonces yo tengo que agarrar y preguntar if item.id es igual a lo que sea id. Entonces cuando él encuentre, yo digo personDB igual a con sus llaves, ¿verdad? Cuando él la encuentre, pues entonces, y digamos que por un tema de performance, yo le diría break, para que él rompa el for each, ¿correcto? Entonces fíjate que toda esta loquera realmente se ahorra, con algo tan simple como first or default. Listo. Y poniendo la expresión acá. Entonces, por ejemplo, si fuera client, pues entonces esto sería una C. Si hubiera client y otra cosa, pues entonces sería CL, por ejemplo, si ambas fueran con C. Bien. En mi caso, ustedes van a ver que todo mi código va a decir P porque sí. O sea, siempre voy a poner P. Pero no se queden con que hay que poner P. Quédense con que hay que poner una letra referencial. En este caso, sí, como te dice, porque yo solo pone la primera letra de donde yo estoy haciendo eso, o sea, donde uso el lambda. Exacto. Debe ser así, debe ser siempre la primera letra. O una expresión, o que te sepa, que tú sepas con esa codificación que realmente es ese elemento que tú estás representando, ¿no? Entonces, nada, aquí tenemos la persona y pues sencillamente, después de que la encontramos, pues se la mandamos a la vista. Ahora bien, ¿necesariamente encontramos la persona? No necesariamente. Si no la encontramos, entonces yo debo decirle, tengo que preguntar eso. If person es igual a null, pues yo le voy a retornar un no found. No found. Ahí él va a tirar un 404 de que no pudo encontrar ese recurso. Listo. Entonces, en caso contrario, o sea, aquí iría el else, digamos. Bueno, no es necesario poner un else. Ponemos, digamos, return view y mandamos este asunto. Entonces, como el edit es idéntico al create, pues yo me copio a este señor. Yo sencillamente vengo y le pongo aquí edit. Entonces, acá le cambiamos unas cuantas cosas. En vez de agregar, decimos editing. Editing a person, por ejemplo, qué sé yo. Y acá el farm action ya no es create, sino edit. Y todo lo demás se queda exactamente igual. El submit va a decir save, bla, bla, bla. Nítido. Recibimos, bla, bla, bla. Ok. Y entonces acá en el edit, en el post del edit, pues, ¿qué es lo que hacemos? Ya aquí, como aquello lo validamos por allá, pues lo quitamos de acá. Ya no nos suma. Igual lo mismo acá, ya no nos suma ese comentario. Entonces preguntamos si el modelo es válido porque él pudo haber borrado una información que tenga. Y pues acá tenemos el view model y en vez de añadir decimos update.
y luego guardamos los cambios. Y vamos a ver un pequeño error que nos debería dar. Ah, no, espérate. Porque antes ¿desde dónde vamos a editar? Bueno, realmente como es HTML podemos editarlo, podemos dejarlo que corra. ¿Desde dónde vamos a editar? Oh, pues desde el index yo tengo acá que estoy mostrando un botón que dice Edit. Ahora bien, yo a este botón es que le voy a agregar que cuando le den un clic, él vaya a la acción Edit. Míralo ahí. De hecho ya está. Pero, yo no le estoy mandando absolutamente nada. Y el Edit ya sabemos que necesita un parámetro. Entonces, ¿cómo yo le paso parámetros? Bueno, pues tú puedes utilizar una de las propiedades de ruteo, o como estamos trabajando con ASP, nos simplificamos la vida y decimos ASP ASP ¿qué? ASP y el IntelliSense se fue de vacaciones. Route. Decimos ASP route guión y el nombre que nosotros queremos pasarle de lo que estamos esperando. ¿A quién estamos esperando? Pues estamos esperando a lo que sea ID. Realmente no es correcto llamarlo de esa manera, pero es para que puedan ver esto. Entonces ponemos lo que sea ID y decimos igual y entre comillas ponemos el elemento que nosotros vamos a mandar. En este caso es item, @item, punto, y que le vamos a mandar el ID del item, ¿verdad? Genial. Entonces acá podemos guardar simplemente y si nos vamos a people, pues cuando le demos a editar, pues fíjate que arriba dice edit, ¿cómo es esto? Interrogación, que es de que le estamos pasando un parámetro, lo que sea ID. Sin embargo, fíjate que aquí dice interrogación, ¿verdad? Fíjate la diferencia cuando yo vengo y le mando de la forma correcta, que sería ID. Y vengo acá a person. No, espérate, porque primero quiero provocar el error. No, vamos a darle para atrás. Porque el error no me da si el nombre es ID. Así que vamos a provocar el error. Y después lo hacemos de la forma correcta. Vamos a people. Le vamos a editar. Y vamos a editar a Bautista, Juan X. Vamos a ponerle Juan R. Y guardar. Coño, ¿qué pasó? Tenemos Juan X y Juan R. Teníamos 4 ahorita. Ah, no, eso fue un maco aquí. Vamos a ver. Vamos a decir Juan O. Guardamos. Pero ven acá, ¿qué diablo es lo que está pasando? Mira qué pasa. Si yo me voy acá a el edit, ¿verdad? El post del edit. Añadimos. Perdón, editamos. Guardamos. Y mira qué interesante este asunto que me dice que el ID es igual a 0. Profe, pero el ID no puede ser igual a 0. ¿Por qué no? No, porque acá estamos buscando ese registro. Ok, genial. ¿Y dónde está ese registro en tu portal? Eso no existe. No existe. Entonces tú tienes que tenerlo. Tienes que decirle que está ahí. Ah, pues entonces tú tienes la opción de cagarla y decir, vamos a ponerla aquí dentro del form, porque tiene que viajar en el formulario. Tú no puedes ponerlo aquí arriba, no. Tiene que ser dentro del form. Entonces tú pones dentro del form, tú puedes poner el ID. El ID. Y actualizamos aquí, ejecutamos. Se va a crear un nuevo registro. No. Está bien, no le gustó. Actualizamos. Venimos a people.
editamos, le damos a guardar y podemos ver ahora que el View Model tiene el ID, lo cual es lo correcto. Entonces aquí, si actualizamos la información de Juan X y le ponemos Juan triple X, guardamos, podremos ver que Juan triple X funciona bien. Pero si editamos nuevamente, yo puedo agarrar y cambiar aquí y decir que es el 3 y guardo. ¿Y qué él va a hacer? Pues sencillamente él va a actualizarme el registro 3, míralo ahí, Juan XX. Entonces tú no puedes tener ese valor que la gente lo pueda editar. Ese no, perdón, aquí. Que la gente lo puede editar. Ah, no, profe, pues entonces vamos a agregarle al formulario que antes del hidden, digamos que no, vamos a agregarle aquí que no puedan un disable, para que no puedan editar ese valor. Y viene el tipo y le agregamos el disable, vamos a agregar el disable. Vamos a agregar el disable y le agregamos el disable. Y le agregamos el disable y en efecto está disable. Yo no lo puedo editar. Ah, pero yo puedo venir a inspect y darle aquí. Y yo puedo venir y decirle que este valor, ¿dónde está? ¿Dónde se puso? Disable. Entonces yo vengo y le doy editas HTML y le digo disable, le quito esto, package, y ya yo puedo cambiarlo y puedo decirle 6 y le doy save y package. Ahí se actualizó el registro número 6. Entonces, ¿cuál es la opción certera, verídica que podemos hacer? Lo que nos dijo el compañero. Venimos acá. Realmente también ese es vulnerable, pero es un poquito menos vulnerable. Entonces le ponemos type y le ponemos hide. Esa es una forma. Entonces ya de esta manera por lo menos no la ve, y si no la ve, pues se le despierta menos la curiosidad. Entonces eso es lo primero. Igual también el hidden lo podemos modificar, pero eso es otro tema. Bien, vamos entonces a cambiar este asunto y vamos a ver lo que vimos ahorita, que ¿verdad? El parámetro está como parámetro. Todo lo que está con interrogación o ampersand es parámetro. Entonces, acá en el index vamos a cambiarlo por ID. Y acá vamos a decirle ID. Le doy control punto y le doy rename para que él me renombre y yo no tener que ir a renombrar cada uno de los elementos uno por uno. Genial. Vamos a correr y vamos a ver algo distinto que hay. Vamos a dar a edit. Y fíjate que en lugar de ponerse como parámetro, él se pone como ruta, como elemento de la ruta. Por ende es con llave, con barra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sencillamente un tema de ruteo y un tema de concepto un poco más complejo en cuanto a cómo se forman la URL y cómo se trabaja a nivel web, que no nos vienen al caso. Pero en esencia, digamos que esto va a simplemente seguir funcionando. Vamos a guardar y pues todo sigue funcionando igualito. Miren, sin embargo hay un tema que en verdad antes esto provocaba un error. Porque si yo estoy actualizando un registro y yo paso una cuestión en 0, con un ID 0, él entonces lo crea. Pero realmente yo te dije que tú estás actualizando. Pero el update y el mismo add, también si yo le pongo add aquí, él actualiza. O sea que digamos que es un poco indistinto en este sentido. Esa es una de las cosas por las cuales hay gente que no confía en Entity Framework. Porque en realidad eso está mal. Eso no. Si yo le digo update y no tienes forma de actualizar un registro, pues no deberías crearlo. Lo mismo con el añadir. Si yo vengo al añadir, le pongo que estoy añadiendo, ¿verdad? Pues tú tienes que añadir, no actualizar, ¿verdad? Pero nada, esas son de las bondades. Algunos lo ven como una bondad. Yo lo veo como un error, realmente.
Profesor, Diga. me gustaría ver la otra forma que usted mencionó, fuera del hiding, la que proporciona más seguridad, ya que usted mencionó que el hiding podría ser también modificado, no sé si se pueda ahora en la clase, pero mostrar cómo usted lo haría en su caso para evitar eso. Sí, eso va dentro de lo que vamos a ver en un ratito. Pero en esencia es tú crear un modelo. Y vamos a entender por qué necesitamos un modelo primero para después entender esa parte. Bien, entonces ahora ven, ya nosotros tenemos nuestro person, genial. Y vamos entonces a proceder con la persona puede tomar un préstamo, ¿verdad? Pues entonces vamos a hacer la relación entre la persona y el customer en primer lugar. Que yo no le voy a poner que herede porque digamos que no quiero todas las propiedades que están allá porque ya ellas están allá. Entonces, en lugar de tener esas propiedades como algo que está allá, yo lo que quiero es que el customer tenga una relación, porque al final esto es tema de base de datos. Yo quiero que el customer tenga una relación con la persona. Entonces, en la persona tengo toda la información, en la tabla persona, en la tabla people, perdón, tengo toda la información de la persona como tal y los que son customers, pues los tengo en una tabla aparte donde voy a establecer la relación. ¿Cómo yo relación entre dos elementos? Bueno, pues sencillo. Lo primero es que usted va a su motor de base de datos y usted se crea esa nueva tabla que por el momento dijimos que solamente tiene job, ¿verdad? Entonces vamos a poner job y vamos a poner varchar 100 y vamos a guardarla como customers en plural, ¿verdad? Y ahí ya tenemos esa tabla que no la teníamos. Genial. Y la relación pues la establecemos. Bueno, aquí necesitamos entonces también el person ID, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle person ID y es de tipo entero, correcto. Guardamos y vamos a añadir esa relación. Vamos a añadir la relación, vamos a decir que venimos por acá y nos vamos con people. ¿Y cómo se llama el campo que queremos relacionar en people? ID. Y aquí es donde viene la disyuntiva, ¿verdad? Bueno, profe, pero yo he visto mucho que se utiliza el nombre de la propiedad, ID. El nombre de la tabla, perdón, ID. Sí, es correcto, se puede. Es válido, completamente válido. Pero la mayoría de los desarrolladores solamente utilizamos ID para identificar cada elemento. Porque nosotros somos inteligentes. No tenemos que estar con esa payasería que tienen los de base de datos. Que dicen de que si yo no le pongo el nombre de la tabla, yo no sé a qué campo significa. Entonces, si usted quiere trabajar como trabaja la gente de base de datos, pues nítido. Póngale person ID también en la tabla de donde él es. No hay problema. Y se evita confusiones cuando tenga que hacer este tipo de cosas. Entonces aquí matchamos ID con person ID. Le damos a OK, le damos a close, le damos a guardar y ya tenemos esa relación. Le damos que yes, listo. Entonces ese campo pues lo necesitamos del otro lado también acá. Entonces aquí decimos prop int person ID. Entonces, ¿cómo establecemos la relación entre este elemento que está acá y el customer, el person? Sencillo, creando una propiedad de navegación. Entonces, la propiedad de navegación se crea tan simple como crear una propiedad con el tipo de datos y usted le pone un nombre. Person information, como tú quieras crearle. Ahora, si tú le pones el mismo nombre de el mismo nombre que está aquí con ID, él hace la relación de forma automática. En caso contrario, tú tendrías que especificarle con quién es que está haciendo la relación. Bien, pero no vamos a complicar. Mientras tanto nos quedamos con que trate de ponerle el mismo nombre, ¿verdad? Y el mismo nombre ID. Listo. Para que así nos simplifiquemos la vida. Ahora, ya tengo la información del lado 1. Es decir, un customer tiene un job y tiene
un person ID porque un customer necesita la información de una persona. Pero la persona también necesita tener esa relación, esa parte de la relación. Ahora, ¿cómo la tiene? Bueno, pues de este lado, igual usted se crea una propiedad, pero en este caso es de tipo lista o también de tipo collection. Pero vamos a quedarnos con lista porque es la que no es la más óptima. Realmente la correcta es collection. Hay collection realmente. Pero vamos a quedarnos con lista porque es la que ustedes conocen, la que han visto. Entonces vamos a quedarnos con lista y vamos a decir lista de customer. Señor. Pero la relación es de 1 a mucho, pero es que un customer puede tener muchas personas o una persona puede tener muchos customers. ¿Cómo es la cosa más o menos? Una persona puede tener muchos customers. En este caso que estamos haciendo esta relación. Ok. Porque cada persona puede apuntar. Realmente la relación debería ser de 1 a 1. Realmente debería ser una relación de 1 a 1. Donde una persona puede tener un customer. Pero. Oye, Sí, pensaba que era el customer, tenía que tener muchas personas, pero el customer es el que facilita y el que rinde el servicio, si no me equivoco. No, realmente customer aquí es una relación de 1 a 1. Porque tú eres una persona y tú eres un cliente. O sea, tú eres una persona y también eres un cliente. No, aquí tiene que ser muchos porque tú como persona puedes ser cliente y puedes ser empleado, ¿verdad? Pero también tú puedes ser como empleado, puedes ser customer también. Sigue siendo una relación de 1 a 1. Entonces aquí vamos a hacer una relación de 1 a 1. Nítido. Entonces tenemos person, donde vamos a tener un customer y y acá entonces tenemos esta relación de acá. No, vamos a hacerla así, aunque es de 1 a 1, ojo, es de 1 a 1, pero igual la voy a hacer de tipo lista o de tipo colección para no tener la dependencia de que una persona obligatoriamente tenga que ser un customer. Porque si yo la pongo de esta manera, voy a estar obligado siempre a que una persona tenga que ser un customer. Y recuerden que la persona no necesariamente tiene que ser customer, porque la persona puede ser employee. Entonces, por eso no la voy a poner de 1 a 1. Entonces, aquí va a ser customers, porque es un listado, ¿verdad? Porque es una colección, correcto. Y listo. Entonces, una persona puede tener muchos customers. A pesar de que solo va a tener uno, en la práctica, solo va a tener uno, pero digamos que existe la posibilidad de. También tú puedes crear una tabla intermedia que ponga esa relación. Ya hay un tema de base de datos, ¿no? Tú puedes crearte una tablita intermedia para esa relación. Nítido, eso no sería tema. Pero vamos a tener. Y hasta una clase también intermedia, en dado caso, eso mismo. Sí, exacto. Pero vamos a mantenerlo lo más simple posible. Después sí, hacemos esa mejora. Realmente debería ser una tabla intermedia. O sea, una tabla intermedia con su respectiva clase que represente esa tabla intermedia, ¿no? Pero vamos a dejarlo así para simplificar. Entonces vamos a ver un pequeño problema, un pequeño grave problema que acabamos de introducir solamente con crear esa relación. Vamos a ejecutar el programa. Vamos a darle a people y explotó. Dice que la entidad customer requiere un primary key. En efecto, mi querido Watson, tiene toda la razón. Entonces aquí vamos a crear un customer. ¿Dónde está? Creamos un customer. Perdón, ID. Ya me estaba dejando llevar de la gente pendeja de base de datos.
Esta no es nullable. Le ponemos que es el primary y le especificamos. Aquí le especificamos identity y que vaya de 1 en 1. Le damos a guardar, le damos que yes y listo. Entonces, así como aquí creamos a este señor, en el lado de customers, pues tenemos que crear a ese señor. Decimos ID y le especificamos que es la llave. A pesar de que realmente yo no tengo que especificarle que es la llave cuando se llama ID o cuando se llama no